Nancy estaba sentada a su mesa en la sede de Riverside Investments, la empresa que ella y David habían estado construyendo durante los últimos 15 años. El sol del atardecer proyectaba largas sombras a través de las ventanas panorámicas, y el aire fresco del aire acondicionado creaba un ambiente de trabajo agradable. Pero algo iba mal. Podía sentirlo con todo su ser. David volvía a hablar por teléfono tras la puerta cerrada de su despacho. Últimamente era algo habitual. Nancy levantó la vista de sus papeles y miró a su marido a través de la puerta. Antes no había secretos entre ellos, ni en su vida personal ni en sus negocios. Algo ha cambiado, susurró para sí mientras revolvía automáticamente los papeles de su mesa. De repente, se abrió la puerta del despacho de David, que salió rápidamente con su maletín en la mano. «Nancy, cariño», dijo con la voz tensa, aunque intentó disimularlo. «Tengo que ir a una reunión ahora mismo. No me esperes esta noche, ¿vale?» Nancy se levantó de su asiento. «David, son las 8 de la tarde. ¿Qué reunión a estas horas?» Él evitó su mirada. «Es un cliente importante de la costa oeste. La diferencia horaria, ya sabes. No recuerdo ninguna cita en tu agenda para hoy». Nancy intentó sonar tranquila, aunque su corazón ya latía más deprisa. David se ajustó nerviosamente la corbata. «Es una reunión espontánea. Mira, tengo que irme. Hablamos mañana». Se dirigió rápidamente hacia la salida, dejando tras de sí un ligero olor a perfume y una pesada sensación de incompletud. Nancy se hundió lentamente en su silla. Algo iba mal. David nunca se había comportado de forma tan misteriosa. Abrió el calendario que compartían en el ordenador y no vio ninguna entrada sobre la reunión de la noche. Es más, se dio cuenta de que muchas citas importantes del mes anterior habían sido borradas del calendario. «¿Señorita Nancy?» La tranquila voz de Ruth, su anciana secretaria, interrumpió sus pensamientos. «¿Puedo irme ya a casa?» Nancy dio un respingo de sorpresa. «Sí, por supuesto, Ruth. Gracias por lo de hoy». Ruth vaciló ante la puerta. «Señorita Nancy», tanteó nerviosamente su bolso. «No sé si debería decir esto, pero...» Nancy miró a la mujer detenidamente. «¿Qué pasa, Ruth?» «Últimamente, el señor David me pide que le envíe unos documentos a una dirección de correo electrónico desconocida. Y además...» Ruth bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «La semana pasada le vi salir de un restaurante con una joven. Parecían muy cercanos». Nancy sintió que se le formaba un nudo frío de miedo en el estómago. «Gracias, Ruth. Ya puedes irte a casa». Cuando la secretaria se marchó, Nancy abrió el cajón de su escritorio y sacó las llaves del despacho de David. Sabía que estaba mal, pero su intuición le gritaba que algo estaba pasando a sus espaldas. En el despacho de su marido todo parecía igual que siempre. Perfecto orden sobre la mesa, una foto familiar enmarcada en la que aparecían sonrientes delante de su primer despacho. Nancy empezó a buscar entre los papeles de la mesa, pero no encontró nada sospechoso. Estaba a punto de marcharse cuando se dio cuenta de que uno de los cajones del escritorio estaba ligeramente entreabierto. Dentro había una fina carpeta negra. Nancy la abrió y le temblaron las manos. Eran los documentos de propiedad de la empresa. La fecha era de hacía 3 días. La nueva propietaria era Olivia Blake. «¿Quién es Olivia Blake?», susurró Nancy, escudriñando frenéticamente las páginas. Su mirada se posó en la firma al final de la página. Era su firma, pero ella nunca había firmado estos documentos. Nancy sintió que la habitación empezaba a girar delante de ella. El teléfono de David que estaba sobre la mesa vibró de repente. Un mensaje de OB. «No puedo esperar para nuestra cena. Te quiero». Nancy se hundió en la silla de su marido, sintiendo que el suelo se le escapaba bajo los pies. 15 años de matrimonio, 15 años trabajando juntos, y todo era mentira. Sacó el teléfono con manos temblorosas y llamó a su abogado. «Tom, soy Nancy. Necesito tu ayuda. La necesito ahora». Cuando colgó,
Sus ojos se posaron en la foto de la mesa. Ella y David parecían tan felices, tan exitosos. ¿Quién iba a pensar que después de 15 años todo acabaría así? De repente, la puerta del despacho se abrió y David apareció en el umbral. Su cara cambió al ver a Nancy en su despacho. ¿Qué haces aquí? Nancy cogió despacio una carpeta. Creo que debería ser yo quien te preguntara qué estás haciendo tú, David. ¿Quién es Olivia Blake? David se quedó paralizado. Su rostro se puso blanco como la tiza. No se suponía que encontraras esto. Nancy sintió que la ira empezaba a sustituir a la sorpresa. ¿Cuándo pensabas decirme que habías cedido nuestra empresa a tu amante? ¿Después de despedirme? ¿O quizá después de echarme de casa? Nancy, no es lo que piensas. Oh, creo que es exactamente lo que creo que es. Se levantó de la silla, mostrando los documentos. Has falsificado mi firma. Eso es un delito, David. Dio un paso adelante. Mira, puedo explicarlo todo. No. Nancy levantó la mano, deteniéndole. Escúchame bien. He dedicado 15 años de mi vida a esta empresa, 15 años de nuestro matrimonio. ¿Y crees que puedes quitármelo todo? Nancy, ya llamé a Tom. Nuestro abogado estará aquí en 20 minutos. Y créeme, David, esto es solo el principio. Pasó junto a él, con la cabeza alta, a pesar de que sus entrañas gritaban de dolor. Cuando las puertas del ascensor se cerraron tras ella, Nancy por fin dejó correr las lágrimas. Pero no eran lágrimas de desesperación, sino de rabia. David y su Olivia no sabían con quién se habían metido. De camino a casa, Nancy recordó todos los momentos extraños de los últimos meses. Las llamadas misteriosas, las reuniones a última hora, los cambios en el comportamiento de David. Todo ello formaba ahora una imagen clara, pero una pregunta seguía atormentándola. ¿Por qué? ¿Por qué después de todos estos años? ¿Qué le llevó a hacer esto? En casa, se sentó ante el ordenador y empezó a buscar información sobre Olivia Blake, una joven consultora de empresas de 32 años, licenciada en una prestigiosa universidad. Su foto en la web corporativa mostraba a una hermosa rubia de mirada fría y sonrisa impecable. A ver quién ríe el último, susurró Nancy mientras abría una botella de vino. Mañana iba a ser un día duro, pero ella estaba preparada para la lucha. Se iban a arrepentir de haberla subestimado. Nancy se despertó con el sonido del despertador a las 6 de la mañana. Le dolía la cabeza tras una noche en vela, pero sabía que tenía que serenarse. Hoy iba a ser un día duro. Los acontecimientos de ayer se repitieron en su mente como escenas de una mala película. Los documentos, la firma falsificada, los mensajes en el teléfono de David. Se metió en la ducha caliente durante un buen rato, tratando de borrar los sentimientos de traición y humillación. Después se maquilló con cuidado, se puso su mejor traje de negocios y un collar de perlas, regalo de boda de su madre. Mantén la cabeza alta, le había dicho siempre su madre. Hoy, estas palabras sonaban como un mantra. A las 8 de la mañana, Nancy ya estaba en la oficina. Cuando Ruth la vio, levantó las cejas sorprendida. Señorita Nancy, creía que... El señor David me había dicho que no se encontraba bien y que no vendría hoy, ¿verdad? Nancy intentó sonreír, pero solo consiguió una mueca. Como puede ver, estaba equivocado. Entró en su despacho, pero algo iba mal. Sus efectos personales estaban perfectamente doblados en una caja de cartón y había un sobre su escritorio. Con manos temblorosas, Nancy lo abrió. Estimada S.R.A., Nancy Hunter, la presente carta tiene por objeto informarle de que su relación laboral con Riverside Investments ha sido rescindida, con efecto inmediato. La firma al pie de la carta era la de Olivia Blake, la directora general. Nancy sintió que la ira le subía al pecho. «Buenos días, señora Hunter», dijo una voz fría desde la puerta. Nancy levantó lentamente la vista. Olivia Blake estaba en el umbral.
una rubia alta y esbelta vestida con un traje blanco inmaculado. Sus labios rojos estaban estirados en una sonrisa halagadora. Espero que ya haya leído el documento. No tiene derecho a despedirme. Nancy intentó hablar con calma, aunque le temblaban las manos de rabia. Olivia entró elegantemente en el despacho. Al contrario, tengo todo el derecho. Soy la nueva propietaria y directora general de la empresa, y usted, señora Hunter, ya no es empleada de Riverside Investments. Todo esto es ilegal. Nancy se levantó de su asiento. Mi firma en los documentos de transferencia de propiedad fue falsificada. Olivia enarcó una ceja. Es una acusación muy grave. ¿Tienes alguna prueba? Sabes muy bien que... Lo único que sé, la interrumpió Olivia, es que tengo todos los documentos necesarios firmados por usted y su marido. Si tiene alguna queja, puede acudir a los tribunales. Ahora le ruego que abandone el local antes de 1 hora. En ese momento se abrió la puerta y David entró en el despacho. Se quedó helado al ver a las dos mujeres. ¿Qué está pasando? Oh, cariño. Olivia se acercó a él y le besó en la mejilla, mirando desafiante a Nancy. Solo le estoy explicando las nuevas circunstancias a tu ex-mujer. Nancy sintió que las náuseas le subían a la garganta. ¿Ex-mujer? Seguimos casados, David. Por ahora, sonrió Olivia. Pero eso es fácil de arreglar, ¿verdad, cariño? David parecía incómodo. Nancy, yo siento lo que pasó. ¿Lo sientes? Nancy soltó una carcajada amarga. 15 años, David. 15 años de nuestras vidas, de nuestro trabajo juntos. Y todo lo que puedes decir es que lo sientes. La vida cambia, intervino Olivia. La gente cambia. David merece ser feliz. Nancy miró directamente a los ojos de su marido. ¿Qué me merezco? David apartó la mirada. Serás compensada. Lo haremos todo de forma civilizada. ¿Civilizadamente? Nancy recogió su bolso. Ni siquiera sabes lo que significa civilizado, David, pero pronto lo sabrás. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo al lado de Olivia. Y a usted, señorita Blake, le aconsejo que no se acomode demasiado en mi casa. Puede que no sea tan cómodo como cree. Olivia se limitó a sonreír. ¿Amenazas? ¿Qué? Predecibles. No. Nancy negó con la cabeza. No es una amenaza, es una promesa. Salió del despacho con la cabeza alta, aunque se le partía el corazón. En la recepción, Ruth la miró con lágrimas en los ojos. Señorita Nancy. No pasa nada, Ruth, intentó sonreír Nancy. Recuerda, la verdad siempre gana. En el ascensor se permitió llorar. Pero cuando se abrieron las puertas del vestíbulo, su rostro estaba seco y tranquilo. Pasó junto al guardia de seguridad, que la miró confuso y salió. El sol le cegaba los ojos. La gente se apresuraba a trabajar. Algunos hablaban por teléfono, otros reían. Una mañana cualquiera en una gran ciudad. Pero para Nancy, el mundo se había vuelto del revés. Llegó a la cafetería más cercana y pidió un café. Aún le temblaban las manos cuando sacó el teléfono. La primera llamada fue a Tom, su abogado. «Hola, Tom. Lo han conseguido. Me han despedido. Me lo imaginaba». Tom sonaba preocupado. «Nancy, tenemos un problema. Revisé el papeleo anoche. La firma parece muy convincente. Nos va a costar mucho demostrar que es una falsificación, pero tú sabes que yo no lo firmé». «Lo sé», suspiró Tom. «Pero necesitamos pruebas. Pruebas contundentes». Nancy dio un sorbo a su café. «¿Qué estás sugiriendo? Necesitamos un buen investigador privado. Y, Nancy, deberías pensar en divorciarte». Divorcio. La palabra era amarga en su lengua. «Eso es lo que están esperando». «Tal vez. Pero nos daría acceso a los registros financieros de David a través de los tribunales». Nancy pensó en ello. Un plan comenzó a formarse en su mente. «De acuerdo. Encuéntrame el mejor detective que puedas. Y una cosa más. Necesito un auditor financiero, alguien que pueda profundizar». «¿Sospechas algo?» «Conozco a David desde hace 15 años, Tom.
Nunca hace nada por nada. Hay algo más que una aventura con una joven atractiva. Después de hablar con Tom, Nancy se quedó sentada largo rato mirando por la ventana. La gente pasaba, cada uno con sus propios problemas y preocupaciones. Ayer era una empresaria de éxito, una esposa feliz. Hoy lo había perdido todo, pero no iba a rendirse. Si David y su nueva novia pensaban que se echaría atrás, estaban muy equivocados. Era su empresa tanto como la de él, y ella iba a luchar por ella hasta el final. Nancy sacó un cuaderno del bolso y se puso a escribir. Necesitaba un plan claro y detallado para recuperar lo que era suyo por derecho y hacer pagar a los que intentaron destruirla. La camarera trajo otro café. ¿Un día duro? Nancy levantó la vista y sonrió. No, esto no ha hecho más que empezar. El despacho del investigador privado Michael Donovan estaba situado en un viejo edificio a las afueras de la ciudad. Nancy subió las chirriantes escaleras hasta el tercer piso, con una carpeta de documentos en la mano. Tom había recomendado a Donovan como el mejor en el negocio, aunque le había advertido que sus métodos podían ser poco ortodoxos. El letrero de la puerta estaba desgastado, pero el texto seguía siendo legible. M. Donovan, Investigaciones Privadas. Nancy llamó a la puerta. «Está abierto». Se oyó una voz ronca detrás de la puerta. El despacho era pequeño, lleno de viejos archivadores. Detrás del enorme escritorio estaba sentado un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y penetrantes ojos grises. «Señora Hunter», se levantó para recibirla. «Tom me avisó de su visita. Tome asiento». Nancy se hundió en la silla de enfrente. «Gracias por aceptar verme con tan poca antelación». Donovan asintió. Tom dijo que era urgente. «Cuéntemelo todo desde el principio». Durante la media hora siguiente, Nancy describió detalladamente los acontecimientos de los últimos días, los cambios en el comportamiento de David, los documentos falsificados, el despido. El detective escuchó atentamente, tomando notas en su cuaderno de vez en cuando. «Interesante», dijo cuando ella hubo terminado. «Me interesa especialmente esta señorita Blake. ¿Ha dicho que apareció de la nada?» «Más o menos», asintió Nancy. «Ni siquiera sabía que existía hasta que vi su nombre en los papeles». Donovan se reclinó en su silla. «Sabe, señora Hunter, he visto muchos casos de adulterio en mi consulta, pero algo no me cuadra». «¿A qué se refiere?» «Normalmente, las amantes no obtienen el control de un negocio. Es demasiado arriesgado. Hay algo más que eso». Se levantó y caminó hacia la ventana. «Dame una semana. Lo comprobaré todo. Su pasado, sus transacciones financieras, sus conexiones. Si hay algo que encontrar, lo encontraré. ¿Una semana?» Nancy negó con la cabeza. «Pueden destruir todas las pruebas en una semana. Confíe en mí, señora Hunter. La gente siempre deja huellas. Siempre». 3 días después, Donovan llamó a Nancy. «¿Puedes venir? Tengo algo interesante». Cuando ella entró en su despacho, su mesa estaba cubierta de papeles y fotografías. «Mira». Extendió varios documentos delante de ella. Olivia Blake, 32 años. Se graduó en la Escuela de Negocios de Harvard. Durante los últimos 5 años ha trabajado como consultora para varias empresas. «Está todo en su currículum», dijo Nancy. «Sí», sonrió Donovan. «Pero lo interesante es lo siguiente. Las 3 empresas para las que ha trabajado tienen algo en común. Todas quebraron un año después de su llegada». Nancy sintió que el corazón le latía más deprisa. «¿Qué? Y una cosa más». El detective sacó una fotografía. «¿Reconoce a este hombre?» Era David, pero hace 5 años. Estaba junto a Olivia en algún evento corporativo. «Eso es imposible», susurró Nancy. «Dijo que la conoció hace un mes». «Eso es mentira». Donovan puso unas cuantas fotos más delante de ella. «Se conocen desde hace al menos 5 años. Y eso no es todo». Sacó los estados financieros.
Ha habido importantes retiradas de dinero de las cuentas de Riverside Investments en los últimos 3 meses. Todo era legítimo, pero el dinero fue a parar a cuentas en paraísos fiscales. Nancy sintió que se le cortaba la respiración. Están robando dinero de la empresa. Eso parece. Pero tenemos que demostrarlo. En ese momento llamaron a la puerta. Era la secretaria de Donovan. Señor Donovan, la señorita Parker está aquí. Dice que es urgente. Una joven de ojos llorosos entró en el despacho. Lamento interrumpir. Soy Linda Parker. Trabajé en Blue Star Investments hace 3 años. ¿Una de las empresas donde trabajaba Olivia Blake?, aclaró Donovan. Sí. Linda jugueteó nerviosamente con su pañuelo. Vi tu anuncio de que buscabas información sobre ella. Yo creo que debería saber lo que le ocurrió a nuestra empresa. Durante las 2 horas siguientes, Linda contó su historia. Olivia llegó a Blue Star como consultora. En 6 meses se hizo amiga del dueño de la empresa, Robert Pierce. Y 3 meses después, la empresa empezó a desmoronarse. Era un plan perfecto, dice Linda, secándose las lágrimas. Tuvo acceso a todos los documentos, se enteró de todos los puntos débiles. Y entonces empezaron los problemas. Los clientes empezaron a negarse a cooperar. Los contratos se cancelaron. ¿Y qué pasó con el señor Pierce?, preguntó Donovan. Se suicidó. Cuando resultó que la empresa estaba en quiebra y todos los activos se habían transferido a cuentas en el extranjero, Nancy sintió que un sudor frío le recorría la espalda. ¿Y nadie investigó esto? Todo estaba perfectamente documentado. Linda negó con la cabeza. Cada documento, cada transacción, todo era legal. Pero sé que fue ella. Ella lo planeó todo. Cuando Linda se fue, la oficina se quedó en silencio. ¿Lo entienden ahora?, dijo finalmente Donovan. Esto no es solo una aventura, es una estafa, y su marido o es cómplice o es la próxima víctima. Nancy miró las fotografías que había sobre la mesa. Necesito pruebas contundentes que puedan presentarse ante un tribunal. No será fácil, advirtió el detective. Son muy cuidadosos, pero no son perfectos, se levantó Nancy. Nadie es perfecto, y conozco a mi marido. Siempre guarda copias de los documentos importantes. ¿En el despacho? No, sacudió la cabeza. En casa. Tiene una caja fuerte en el despacho. Nunca le pregunté qué guardaba allí. Donovan la miró detenidamente. ¿Te das cuenta de que entrar en una casa, esta es mi casa?, le interrumpió Nancy. Y sigo siendo su esposa. Tengo todo el derecho a estar allí. De acuerdo. El detective empezó a recoger documentos. Pero necesitamos un plan. Y necesitamos ayuda. Sacó su teléfono. Hay una persona que puede ayudarnos. Un experto en seguridad informática. Si hay algo digital en esa caja fuerte, él puede sacarlo. Nancy asintió. ¿Cuánto tiempo necesitas para prepararte? 2 días. Pero, señora Hunter, la miró directamente a los ojos. ¿Está segura de que está preparada para esto? Si nos pillan. Ya lo he perdido todo, señor Donovan. Su voz era firme. No tengo nada que perder, pero no voy a dejar que destruyan la empresa que hemos construido durante 15 años. Se acercó a la ventana. Empezaba a oscurecer. En algún lugar al otro lado de la ciudad, David y Olivia deben de estar celebrando su victoria, pero no saben que el juego no ha hecho más que empezar. 2 días, repitió, y empezamos a actuar. Donovan empezó a hacer llamadas. La operación de allanamiento de morada requería una cuidadosa preparación. Cada detalle tenía que estar pensado. Un paso en falso y lo perderían todo. Y Nancy estaba sentada mirando una fotografía de 5 años atrás. David y Olivia, tan felices, tan conspiradores. ¿Durante 5 años habían estado planeando esto? ¿Durante 5 años habían estado preparando la trampa? Bueno, ahora les toca a ellos caer en la trampa. Ya casi hemos terminado por hoy, dijo Donovan.
Mañana me pondré en contacto con el experto técnico y elaboraremos un plan detallado. Nancy asintió y se levantó. Gracias, señor Donovan. No sabe cuánto significa esto para mí. Lo comprendo, y la acompañó hasta la puerta. Pero tenga cuidado, la gente como Olivia Blake es peligrosa. Lo sé, sonrió Nancy. Pero ellos no saben lo peligrosa que puedo llegar a ser yo. La lluvia tamborileaba en las ventanas de la casa mientras Nancy abría lentamente la puerta principal. Su corazón latía tan fuerte que parecía que podía despertar a todo el vecindario. Era casi medianoche. David se había ido con Olivia el fin de semana como ella había previsto, dejando la casa vacía. Todo despejado, susurró Donovan por el auricular, vigilando la casa desde un coche aparcado cerca. Tenéis 15 minutos hasta la siguiente ronda del guardia. Alex, un especialista en seguridad electrónica, se movió en silencio junto a Nancy. El joven asiático parecía demasiado joven para el trabajo, pero Donovan le aseguró que era el mejor del negocio. ¿Dónde está la oficina?, preguntó Alex en voz baja. Segundo piso, tercera habitación a la derecha, respondió Nancy, intentando controlar el temblor de su voz. Subieron las escaleras, evitando los escalones chirriantes que Nancy conocía de memoria después de 15 años viviendo en esta casa. Cada peldaño le rompía el corazón. Este había sido una vez su hogar juntos, el lugar donde ella y David habían planeado pasar el resto de sus vidas. El estudio era exactamente como lo recordaba: un enorme escritorio de madera, una silla de cuero y estanterías repletas de libros. Solo que ahora había una nueva fotografía sobre la mesa: David y Olivia en alguna playa. ¿Está la caja fuerte detrás de la foto?, preguntó Alex, mirando el gran lienzo con un paisaje marino. Nancy asintió. Sí, pero no sé la combinación. No hay problema, sonrió el tipo sacando un dispositivo de su mochila. Dame 5 minutos. Mientras Alex trabajaba en la caja fuerte, Nancy empezó a echar un vistazo a la oficina. Algo había cambiado, pero no podía precisarlo. De repente, sus ojos se posaron en el último cajón del escritorio, que estaba ligeramente abierto. «Aquí hay algo», susurró, abriendo el cajón por completo. En el fondo había un viejo diario encuadernado en cuero. Nancy lo reconoció. Se lo había regalado a David en su 5º aniversario de boda. «Está listo», susurró Alex, y el clic de la caja fuerte sonó anormalmente fuerte en el silencio de la casa. Dentro de la caja fuerte había carpetas con documentos, memorias flash y un disco duro. «¿Cuánto tardarás?», preguntó Nancy, apretando el diario contra su pecho. 3 minutos para copiar», respondió Alex, conectando su portátil. «Pero tenemos que comprobar lo que estamos copiando». Rápidamente echó un vistazo al contenido del primer pendrive. «Oh, esto es interesante. Aquí hay informes financieros, y no solo de tu empresa. ¿Qué quieres decir?». «Contiene datos de todas las empresas que quebraron después de trabajar con Olivia Blake», y silbó. «Parece que tenían un patrón claro». 10 minutos, advirtió la voz de Donovan en su auricular. Nancy abrió el diario y empezó a hojear las páginas. Las entradas estaban fechadas 5 años atrás. «Hoy he conocido a una mujer increíble en una conferencia. Olivia tiene un plan brillante. Es arriesgado, pero la recompensa vale la pena. Nancy no debería sospechar nada». La primera empresa salió exactamente como estaba previsto. Olivia es un genio. 2 años más y podremos montar nuestra propia empresa. «Dios», susurró Nancy. Habían estado planeando esto durante años. «Señorita Hunter», llamó Alex, «mire esto». La pantalla de su portátil mostraba un complejo diagrama con nombres de empresas, flechas y cantidades. «Es un esquema de blanqueo de dinero», explicó. Utilizaban transacciones legales, pero el dinero pasaba por docenas de empresas fantasma antes de asentarse en cuentas en el extranjero. «¿Cuánto?», preguntó Nancy, sintiendo que se le cortaba la respiración.
Millones, respondió Alex. Desviaban entre 5 y 10 millones de cada empresa, y tu empresa pensaban retirar 15 millones. 5 minutos, advirtió Donovan. Ya casi está, contestó Alex, con los dedos volando por el teclado. Estoy copiando los últimos archivos. Nancy siguió leyendo el diario. Las entradas se volvían más y más explícitas con cada página. Olivia dice que ya es hora. Nancy no sospecha nada. Es tan ingenua, siempre creyendo en lo mejor de la gente. Falsificar su firma fue más fácil de lo que pensaba. Años de vivir juntos finalmente valieron la pena. No te lo vas a creer, dijo Alex de repente. Aquí hay correos electrónicos entre su marido y Olivia. Estaban planeando no solo retirar el dinero, sino también, ¿qué? Asegurarte por una gran suma de dinero, en caso de un accidente. Nancy sintió un sudor frío en la espalda. Estaban planeando. Se acabó el tiempo, dijo Donovan bruscamente. El guardia comenzó su ronda. Alex desconectó rápidamente el equipo. Lo he copiado todo. Todos los documentos, cartas, diagramas. Cerraron apresuradamente la caja fuerte y devolvieron el cuadro a su sitio. Nancy guardó el diario en su bolso. Era su regalo, tenía derecho a conservarlo. Cuando salieron de la casa, seguía lloviendo. Subieron rápidamente al coche de Donovan, que les esperaba a la vuelta de la esquina. ¿Salió bien?, preguntó mientras arrancaba. Más de lo que esperábamos, respondió Alex sacando su portátil. Lo tenemos todo. Documentos, correspondencia, esquemas financieros, y no es solo un fraude. Estaban planeando un asesinato. Donovan frenó en seco. ¿Qué? Querían escenificar un accidente, dijo Nancy en voz baja. Después de haber sacado el dinero de la empresa, se hizo el silencio en el coche, solo roto por el sonido de la lluvia en el techo. Esto lo cambia todo, dijo finalmente Donovan. Tenemos que tener mucho cuidado. Gente así no se detendrá ante nada. ¿Qué sugieres?, preguntó Nancy. En primer lugar, hacer copias de todas las pruebas y guardarlas en distintos lugares. En segundo lugar, la miró por el retrovisor, tienes que desaparecer durante un tiempo. ¿Desaparecer? Sí. Si descubren que sabemos lo que planean, Nancy negó con la cabeza. No, no me esconderé, lucharé. Pero, escucha, se inclinó hacia adelante. Durante 5 años han estado planeando esto. Durante 5 años, David me miró a los ojos y me mintió. Me quitaron mi empresa, mi casa, mi vida, y ahora quieren quitarme mi futuro. No. Abrió el diario. Tenemos pruebas. Conocemos su plan. Ahora nos toca a nosotros actuar. Alex levantó la vista de su portátil. Hay algo más interesante aquí. Parece que están planeando un gran negocio para la semana que viene. Van a transferir todos los activos de la empresa a cuentas en el extranjero. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Donovan. Según los documentos, 5 días. Nancy aferró su agenda. Es tiempo suficiente. Tengo un plan. ¿Cuál es? Les damos lo que quieren. Les dejamos creer que han ganado. ¿Y después?, preguntó Donovan. Nancy sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Y luego les demostramos que la persona más peligrosa es la que no tiene nada que perder. La lluvia fuera de la ventanilla se intensificó mientras se dirigían al despacho de Donovan. Tenían una larga noche por delante. Necesitaban ordenar todas las pruebas y desarrollar un plan de acción. Pero por primera vez en días, Nancy se sentía decidida, no desesperada. ¿Sabes qué es lo más molesto?, dijo mientras caminaban hacia el despacho. No la traición, ni el dinero. Es el hecho de que pensaran que era estúpida. Pensaron que me rendiría. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Alex. Algo que no esperan que haga, respondió Nancy. Voy a ganar esta guerra, y créeme, va a ser un espectáculo que nunca olvidarán. La mañana era brumosa y fresca. Nancy se sentó en una cafetería frente a la oficina de Riverside Investments y observó cómo los empleados se apresuraban a trabajar.
Todo tenía que parecer natural y relajado. Donovan y su equipo llevaban 2 semanas trabajando en este plan, pensando hasta el último detalle. «Está todo listo», llegó la voz de Alex a través del auricular oculto. «La información del contrato falso ya está en el sistema». «¿Y las cámaras?», preguntó Nancy en voz baja, fingiendo estar al teléfono. «Todas funcionan. Cada movimiento que hagan será grabado». Tomó un sorbo de café y miró el reloj. Según sus cálculos, Olivia tenía que ver los documentos sobre el contrato inexistente con la petrolera dentro de 15 minutos, cuando revisara su correo matutino. «El coche de David acaba de entrar en el aparcamiento», dijo Donovan, que vigilaba el edificio desde otro punto. Nancy se puso tensa. Se suponía que esto iba a ocurrir hoy. Sabían que David y Olivia planeaban retirar finalmente todos los activos de la empresa la semana próxima. Esta era su última oportunidad. «Oh, esto es interesante», dijo Alex de repente. Olivia abrió los documentos. Ya estaba hablando por teléfono con David. A través de la ventana del despacho, Nancy pudo ver a su ex marido caminando rápidamente por el pasillo hacia el despacho de Olivia. Su rostro estaba agitado. «¿Lo estamos grabando todo?», preguntó. «Cada palabra», confirmó Alex. «Las cámaras y los micrófonos funcionan perfectamente». En el despacho de Olivia. «¿Has visto esto?». Olivia levantó las impresiones del contrato. 30 millones. Y nadie se ha enterado de estas negociaciones. David se pasea excitado por el despacho. Eso es imposible. Conozco todos los grandes contratos de la empresa. Evidentemente, no todos. Olivia hojeó las páginas. Aquí dice que las negociaciones han sido confidenciales durante los últimos 3 meses, y la firma está prevista para la semana que viene, justo cuando pensábamos... David se interrumpió. «Justo cuando pensábamos retirar los activos», terminó Olivia por él. «Esto podría arruinarlo todo. ¿Podría tratarse de un error?». «No», sacudió la cabeza. «Lo he comprobado. Los documentos son auténticos. Es el mayor contrato de la historia de la empresa». David se sentó en su silla. «¿Qué vamos a hacer?». Olivia le miró irritada. «No podemos perder tanto dinero. Tenemos que cambiar nuestro plan». «¿Cómo?». «Esperamos a retirar los activos. Dejamos que firmen el contrato, cobramos el primer plazo y luego... ¿Y si alguien se entera?». Olivia se rió. «¿Quién? ¿Nancy?». Ella no tiene ni idea de lo que está pasando. Cree que es solo una historia de traición. En el café, Nancy apretó los puños. Cada palabra, cada burla, era un dolor en su corazón. Donovan dijo en su auricular: «Han mordido el anzuelo». Ahora lo principal era no espantarlos. La conversación en el despacho continuó. «Pero ya lo hemos preparado todo», dijo David. «Esperaremos 2 semanas», le cortó Olivia. «Recibiremos el dinero del contrato y luego terminaremos el trabajo. Por cierto», bajó la voz, «¿cómo van las cosas con el otro asunto?». «El seguro está en marcha», respondió David en voz baja. «Estupendo», sonrió Olivia. «Pobre Nancy, un accidente de coche tan trágico. Nadie sospechará siquiera». En el café, Nancy sintió que un sudor frío le recorría la espalda. Una cosa era conocer sus planes por los documentos y otra muy distinta oírles hablar tranquilamente de su asesinato. «¿Tenemos todo lo que necesitamos?», preguntó con voz temblorosa. «Más que suficiente», contestó Donovan. «Se han enterrado». De repente, la voz preocupada de Alex llegó a través del auricular. «Tenemos un problema. Alguien está intentando piratear nuestro sistema de vigilancia». «¿Qué?». Donovan se puso tenso. «¿Cómo es posible?». «No lo sé, pero son buenos. Muy buenos». Nancy sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Cuánto tiempo tenemos?». 5 minutos como mucho», respondió Alex. «Estoy intentando bloquearlos, pero...». En ese momento sonó el teléfono en el despacho de Olivia. Ella contestó y su cara cambió. «¿Qué? ¿Estás segura?». «Sí, sí, compruébalo todo».
Colgó y se volvió hacia David. Hay alguien más en el sistema. Nos están pinchando. ¿Qué? David saltó de su asiento. ¿Cómo es posible? No lo sé, pero tenemos que comprobarlo. Necesito que borres todos los documentos inmediatamente. Todos. Nancy supo que había llegado el momento de actuar. ¿Plan B? Plan B, confirmó Donovan. Alex, lánzalo. De repente, la alarma de incendios saltó en el edificio de Riverside Investments. La gente empezó a salir de la oficina, creando pánico y confusión. «Rápido», ordenó Donovan. «Mientras borran los documentos, necesitamos tener tiempo para subir copias». Alex trabajó incansablemente. Casi. Listo, lo tenemos todo. Cada archivo, cada conversación. Nancy observó cómo David y Olivia abandonaban el edificio con el resto del personal. Sus rostros estaban tensos y discutían animadamente sobre algo. ¿Y ahora qué?, preguntó. «Ahora esperamos», respondió Donovan. «Saben que alguien les ha descubierto. Estarán nerviosos, cometerán errores. Y si intentan escapar, no lo harán», sonrió el detective. «Ya he informado a las autoridades competentes. Los están vigilando». Nancy observó cómo los bomberos entraban en el edificio. Todo iba según lo previsto, pero ¿por qué se sentía tan ansiosa? «Algo va mal», dijo Alex de repente. Ellos no borraron los documentos. ¿Qué? Los estaban copiando. Estaban transfiriendo datos a alguna parte. Donovan maldijo. Se estaban preparando para esto. Tenían un plan de reserva. Nancy vio a Olivia sacar su teléfono y llamar a alguien. Sus labios se estiraron en una sonrisa triunfal. «Esto no me gusta», dijo Donovan. «No me gusta nada». Y entonces Nancy se dio cuenta. Lo sabían. Sabían desde el principio que estábamos tendiendo una trampa. ¿Pero cómo? No lo sé. Apretó las manos en un puño. Pero sí sé una cosa. Esto no ha terminado. Se levantó de la mesa. «Es hora del plan B». «¿Plan B?», preguntó Donovan sorprendido. Nancy sonrió. «Porque solo yo lo conozco. Y créeme, va a ser algo especial». Sacó un sobre del bolso. «Es hora de jugar su propia carta. Quieren una guerra. La tendrán». El sobre contenía un documento que había preparado de antemano. Un documento que podría cambiarlo todo. Ahora solo tenía que esperar el momento adecuado, porque a veces la mejor trampa es la que nadie conoce, ni siquiera tus aliados. La sala estaba abarrotada. Nancy estaba sentada junto a su abogado, aferrada a una carpeta de documentos. Podía sentir los ojos de docenas de personas sobre ella, pero lo más difícil era resistir la mirada de David, que estaba sentado al otro lado del pasillo con Olivia y sus abogados. «¿Está todo listo?», preguntó Tom, su abogado, en voz baja. Nancy asintió. Llevaba meses preparándose para ese día. Cada prueba, cada testigo, todo había sido cuidadosamente preparado. «Pónganse de pie. Se abre la sesión», anunció el alguacil. La juez Margaret Greenwood, una mujer de unos 60 años y mirada penetrante, tomó asiento. Nancy conocía su reputación, justa pero severa, no toleraba las mentiras ni la manipulación en su sala. Caso número 247593, Nancy Hunter contra David Hunter y Olivia Blake, anunció la juez. Una demanda por fraude, falsificación e intento de apropiación ilícita de bienes de la empresa. Tom se puso en pie. «Su señoría, la parte demandante está dispuesta a presentar pruebas de un fraude sistemático y cuidadosamente planeado que ha estado ocurriendo durante varios años». El abogado de David, Richard Stone, también se levantó. «Señoría, mis clientes niegan categóricamente todos los cargos. Tenemos todos los documentos necesarios que confirman la legalidad de la transferencia de propiedad». «Documentos falsificados», aclaró Nancy, lo suficientemente alto como para que todos los presentes en la sala la oyeran. «Señorita Hunter», el juez la miró con severidad,
Tendrá la oportunidad de hablar cuando sea su turno. El primer testigo era un grafólogo experto. Explicó detalladamente por qué las firmas de los documentos de transferencia de propiedad eran falsas. ¿Ve estos rasgos característicos? Señaló a una imagen ampliada de las firmas. Son signos típicos de la falsificación de firmas. Atacó el abogado de David. ¿Pero no puede decir eso con absoluta certeza? En grafología no hay certeza absoluta, respondió el perito. Pero puedo decir con un 95% de probabilidad que estas firmas son falsas. Ruth, una antigua secretaria, fue la siguiente en declarar: sí, noté algunas cosas extrañas. El señor Hunter me pedía que enviara documentos a una dirección desconocida, y a menudo se reunía con la señorita Blake, mucho antes de que se ibjipó oficialmente. Olivia permaneció sentada con expresión impasible, pero Nancy pudo ver cómo sus manos se retorcían nerviosas. Luego le tocó el turno a Linda Parker. Hicieron lo mismo con Blue Star Investments. Primero, la señorita Blake entró como asesora, luego se hizo íntima del propietario, y luego la empresa quebró, y todo el dinero desapareció. «Protesto», saltó el abogado de Olivia. «Esto es irrelevante para el caso». «Denegada», dijo el juez. «Adelante, señorita Parker». Linda contó toda la historia, sobre el plan de retirada de dinero, sobre el suicidio del dueño, sobre cómo Olivia se salió con la suya. Cuando llegó el momento de las pruebas técnicas, Alex presentó registros de llamadas y correos electrónicos. Estos archivos prueban que el señor Hunter y la SRA, Blake, han estado planeando esto durante años. Crearon deliberadamente un plan para desviar los activos de la empresa. ¿Cómo obtuvo estos registros?, preguntó el abogado de David. «Legalmente», respondió Alex. Todas las conversaciones se grabaron en lugares públicos o en la oficina de la empresa, donde había una advertencia sobre la posibilidad de grabación. Nancy vio que David susurraba algo rápidamente a su abogado. Olivia mantenía la calma, pero sus ojos delataban ansiedad. Por fin llegó el turno de Nancy. Subió al estrado sintiendo que le temblaban las rodillas. «Señorita Hunter», empezó Tom, ¿puede decirle al tribunal cuándo sospechó por primera vez que algo iba mal? Nancy respiró hondo. Todo empezó con pequeñas cosas, documentos que faltaban, llamadas extrañas. Luego encontré documentos sobre el nuevo registro de la empresa. ¿Y qué hizo? Empecé a investigar. Contraté a un detective privado. Y lo que encontramos, miró directamente a David. No era solo una historia de traición. Era la historia de un fraude cuidadosamente planeado. El abogado de David se levantó para repreguntar. «Señorita Hunter, ¿no es cierto que solo es una esposa enfadada que no puede aceptar el hecho de que su marido la ha abandonado?» «Protesto», gritó Tom. «Denegada», dijo el juez. «Señorita Hunter, responda a la pregunta». Nancy sonrió. «Sabe, eso es lo que pensé al principio, que solo era una traición personal. Pero entonces encontré esto. Sacó el diario de David de la carpeta. Este es el diario de mi marido. Se lo regalé en nuestro 5º aniversario. ¿Y sabes lo que hay en él? Una descripción detallada de su plan. 5 años de planes, 5 años de mentiras». La sala se quedó en silencio. David se puso pálido. «Pero eso no es todo», continuó Nancy. «Tengo pruebas de que no solo planeaban robar la empresa, planeaban matarme». Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó el martillo. Silencio en la sala. Nancy sacó otro documento. «Esta es una póliza de seguro de vida a mi nombre. Fue emitida hace 2 semanas. Es por $5 millones. ¿Y sabe quién es el beneficiario? David Hunter». Olivia se levantó bruscamente. «Es todo mentira. Se lo ha inventado todo». «Señorita Blake», el juez la miró con severidad. «Siéntese o haré que la expulsen de la sala». Pero Olivia no pudo contenerse. «No puede probar nada. Todos los documentos son legítimos. Hemos pensado en todo. Señorita Blake». Su abogado intentó calmarla, pero ya era demasiado tarde.
¿Crees que eres tan lista? Olivia se volvió hacia Nancy. No sabéis nada. Llevamos años trabajando en este plan. Cada detalle, señorita Blake. El juez golpeó el mazo. Una palabra más y consideraré esto una confesión de delito, pero Olivia estaba fuera de control. ¿Una confesión? Bien, sí, lo planeamos. Sí, falsificamos los documentos. ¿Y sabes qué? Si no hubieras interferido, todo habría salido perfecto, igual que con las otras empresas. Hubo una conmoción en la sala. David se sentó con las manos sobre la cara. Su abogado parecía aturdido. El juez golpea el mazo varias veces. Silencio en la sala. Alguacil, detenga a la SRA. Blake, pido un receso de 1 hora. Mientras se llevaban a Olivia, se volvió hacia Nancy. Te vas a arrepentir de esto. Todos se van a arrepentir. Nancy la miró tranquilamente a los ojos. No, Olivia. Eres tú quien se arrepentirá. Tú y David. Cada día en la cárcel os arrepentiréis de haberme subestimado. Tras la pausa, se reanudó el juicio. David parecía haber envejecido 10 años. Su abogado trató de salvar el día, pero era demasiado tarde. La confesión de Olivia, documentos, testimonios, todo apuntaba a su culpabilidad. El juez Greenwood leyó el veredicto, basándose en las pruebas presentadas y en la confesión de la SRA. Blake, el tribunal declara a los acusados culpables de fraude, falsificación e intento de apropiación ilícita de bienes de la empresa. Además, se abrirán causas penales separadas por intento de asesinato y casos anteriores de fraude. Miró a David y a Olivia. El tribunal ordena que todos los derechos sobre Riverside Investments sean devueltos a su legítima propietaria, Nancy Hunter. David Hunter y Olivia Blake quedan en prisión preventiva hasta que se dicte sentencia en la causa penal. Mientras David era conducido fuera de la sala del tribunal, intentó establecer contacto visual con Nancy, pero ella le dio la espalda. 15 años de matrimonio, 15 años de vida juntos, todo se ha convertido en cenizas. Has ganado, dijo Tom en voz baja mientras salían de la sala. Nancy negó con la cabeza. No, no es una victoria, es justicia. Fuera estaba lloviendo. Nancy se puso bajo un paraguas mientras veía cómo los coches de policía se llevaban a David y a Olivia. Tenía un largo camino por delante. Reconstruir su empresa, recuperar la confianza de sus clientes y rehacer su vida. Pero, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Demostró que no se puede subestimar a una mujer sin nada que perder, y esto era solo el principio de su nueva historia. La alegría de la victoria en los tribunales fue prematura. 2 días después de conocerse el veredicto, Nancy se despertó con una aguda llamada telefónica. Era Tom. Nancy. Están en libertad bajo fianza. Se sentó bruscamente en la cama. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Se enfrentan a una condena seria. No conozco los detalles, pero alguien muy influyente se involucró. La fianza se pagó casi al instante. Nada más colgar el teléfono, Nancy oyó el timbre. David y Olivia estaban en el umbral, los dos con trajes caros, como si acabaran de llegar de una reunión de negocios y no de la cárcel. ¿Qué hacéis aquí? Nancy intentó sonar tranquila, aunque el corazón le latía con fuerza. ¿Podemos entrar? Olivia esbozó su característica sonrisa fría. Tenemos que hablar. No tenemos nada de qué hablar. Oh, sí que hay. David se adelantó. Y créeme, vas a querer oírlo. Entraron en el salón. Nancy se dio cuenta de que alguien desconocido conducía el coche negro aparcado delante de la casa. Esto es lo que va a pasar, empezó Olivia, sentándose en su silla. Vas a ir a la policía y les dirás que todo fue un malentendido, que diste falso testimonio por emoción. Nancy se rió. ¿Y por qué iba a hacerlo? Porque Olivia se inclinó hacia adelante. Hay gente detrás de nosotros con la que no quieres meterte, gente que puede hacerte la vida muy desagradable. ¿Me estás amenazando? No, intervino David. Solo te estamos advirtiendo.
Nancy, no sabes dónde te estás metiendo. Olivia sacó su teléfono y me enseñó las fotos. ¿Es tu hermana la que está en Boston? Es una bonita universidad a la que va su hija. Sería una pena que le pasara algo a la chica. Nancy sintió que un frío miedo le oprimía el corazón. No os atreveríais. ¿Nosotras? No. Olivia negó con la cabeza. Pero hay gente que sí lo haría. Y lo harán sin siquiera pensarlo. Tienes 24 horas, dijo David. Mañana, a esta hora, irás a la policía y retirarás tu declaración. Cuando se fueron, Nancy llamó inmediatamente a Donovan. Necesito tu ayuda. Necesito averiguar quién está detrás de esto. El detective trabajó durante 2 días sin descanso. Finalmente, se acercó a ella con una carpeta de documentos. No vas a creer lo que he encontrado. Hay toda una organización detrás de Olivia. Utilizan empresas legales para blanquear dinero. Y tu marido no es su primera marioneta. ¿Quiénes son? Técnicamente, son un fondo de inversión llamado Global Investment Partners. Pero en realidad, le mostró el papeleo. Mira estos nombres. Nancy recorrió la lista con la mirada. Conozco a algunas de estas personas. Son, sí, gente muy poderosa. Políticos, empresarios, jueces. ¿Cómo puedo ponerme en contacto con ellos? Donovan la miró sorprendido. ¿No hablas en serio? Se trata de gente peligrosa. Por eso quiero hablar con ellos. Un día después, Nancy estaba sentada en un restaurante caro frente a un hombre al que conocían como el señor Black. Parecía un hombre de negocios corriente. Canas en las sienes, un reloj caro, un traje impecable. Me pregunto, dijo cuando Nancy terminó de hablar. Es usted una mujer inteligente, señora Hunter, y valiente. Solo quiero justicia. ¿Justicia? Sonrió. ¿O venganza? ¿Cuál es la diferencia? Nancy le miró directamente a los ojos. Mira, no me interesan tus asuntos. No voy a indagar más ni a sacar a la luz tu organización. Lo único que quiero es que David y Olivia paguen por lo que han hecho. ¿Y qué propones? Retiraré mi testimonio. Diré que actué por emoción. ¿A cambio de qué? Tú te encargas de ellos, a su manera. El señor Black se recostó en su silla. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque se han vuelto peligrosos. Saben demasiado y hablan demasiado. Nancy puso un pendrive sobre la mesa. Aquí tienes copias de todos los documentos que he encontrado, incluyendo información sobre su fundación. David era bastante meticuloso en sus registros. El hombre la miró durante un largo momento. Está jugando a un juego peligroso, SR. Hunter. No estoy jugando. Solo quiero que tengan lo que se merecen. ¿Y la empresa? Me quedaré con la empresa, sin ninguna interferencia de su parte. El señor Black tomó la memoria USB. Sabes, me gustas. Tienes carácter. ¿Eso es un sí? Significa que lo pensaré. Al día siguiente, Nancy fue a la policía y se retractó de su declaración. Los medios estallaron con titulares sobre un "bao" y la reacción emocional de la esposa abandonada. Una semana después, David y Olivia celebraron su victoria en el mismo restaurante donde Nancy había conocido al señor Black. Pocos sabían que era su última cena en libertad. A la mañana siguiente, la policía encontró en su casa documentos que indicaban delitos mucho más graves: blanqueo de dinero, hurto mayor y vínculos con redes criminales. Documentos que, por supuesto, fueron colocados por la gente del señor Black. ¿Estás satisfecha?, preguntó Donovan mientras veían las noticias de la detención. Sí, respondió Nancy. Ahora sabrán que no deben subestimar a una mujer sin nada que perder. Ella sabía que iba por un camino peligroso cuando hizo el trato con el señor Black. Pero a veces, para vencer al diablo, hay que hacer un trato con otro diablo. La clave es recordar quién eres y no perderte en el proceso. 3 meses pasaron volando como un día. Nancy estaba sentada en su despacho, ordenando otro archivo de documentos. Ya estaba anocheciendo, pero su jornada laboral aún no había terminado. La empresa necesitaba su atención a cada minuto.
Demasiados casos se habían puesto en marcha durante el reinado de David y Olivia. Señorita Hunter, se oyó la voz de Ruth por el interfono. Tiene una visita. No es un buen momento, respondió Nancy hojeando sus informes. Tengo mucho trabajo. Dice que es importante. Señor Black. Nancy se quedó helada. No había oído ese nombre en 3 meses, desde el día en que hicieron su insólito trato. Muy bien, que pase. El señor Black tenía exactamente el mismo aspecto que cuando se conocieron. Un traje impecable, canas en las sienes y la sonrisa confiada de un hombre de negocios de éxito. Buenas noches, señora Hunter. Miró alrededor del despacho. Veo que se ha instalado bien. ¿Por qué está aquí? Nancy dejó sus papeles. Nos habíamos puesto de acuerdo en todo. Se sentó en la silla de enfrente. Estaba de paso. Quería ver cómo estabas. Estoy bien. Intentó sonar tranquila, aunque su corazón latía más deprisa. Como puedes ver, estoy trabajando. Sí, ya lo veo. Señaló con la cabeza los papeles que tenía sobre la mesa. Sabe, tenía razón sobre ellos. ¿Sobre quién? Sobre tu ex marido y la señorita Blake. Sabían demasiado y hablaban demasiado. Nancy se tensó. ¿Qué pasa con ellos? Oh, están vivos. Si eso es lo que te estás preguntando, sonrió. Solo, digamos que se dieron cuenta de que es mejor mantener la boca cerrada, sobre todo en la cárcel. Sacó un sobre del bolsillo y lo puso sobre la mesa. Aquí hay copias de algunos documentos que pueden ser de su interés, sobre la verdadera magnitud de su fraude. No me interesa. Nancy ni siquiera miró el sobre. Ya le he dicho que no me interesan sus negocios. Y sin embargo, escucha, lo miró fijamente a los ojos. Sé por qué has venido aquí en realidad. Quieres asegurarte de que no diré nada, de que no utilizaré la información que tengo. Él la miró en silencio. Bueno, continuó Nancy, realmente no me interesan tus asuntos. Lo único que quiero es dirigir mi empresa en paz y vivir mi vida. Se levantó y se acercó a la ventana. Mira, aquí trabajan cientos de personas. Cuentan conmigo. En la estabilidad de esta empresa. Esta es mi vida. Y eso es todo lo que me importa. ¿Es usted una mujer sabia, señora Hunter? No, sacudió la cabeza. Solo sé lo que quiero y sé lo que no quiero. El señor Black se levantó. Sabe, cuando vino a mí con esa oferta, pensé que estaba jugando, que era algún tipo de plan astuto. ¿Y qué resultó ser? Resultó que solo querías justicia, a tu manera. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo. Por cierto, tu empresa está dando buenos resultados. Quizá deberías plantearte ampliarla. Nancy se tensó. ¿Es una sugerencia? No, sonrió. Solo una observación, pero si alguna vez quieres hablar de oportunidades, ya sabes cómo encontrarme. Cuando la puerta se cerró tras él, Nancy permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la ciudad mientras anochecía. Abajo, los empleados se dirigían a casa y las farolas se encendían. Pensó en los últimos 3 meses, en el esfuerzo que había costado volver a poner en marcha la empresa, en las noches en vela trabajando en los informes, en las difíciles negociaciones con los clientes, en la recuperación de la reputación de la empresa. El sobre seguía sobre la mesa. Nancy se acercó, lo cogió y lo tiró a la trituradora sin abrirlo. El sonido del papel al triturarse parecía música. Se sentó en su escritorio y volvió al trabajo. Delante de ella había un nuevo contrato que podía ser un paso importante para la empresa. Un contrato real, sin fraudes ni engaños. De repente, llamaron a la puerta. Era Ruth. Señorita Hunter, siento molestarla, pero hay algunos empleados abajo. Quieren hablar con usted. ¿Ha ocurrido algo? No, Ruth sonrió. Solo quieren darle las gracias por todo lo que has hecho en los últimos 3 meses. Nancy sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no de dolor o herida, como antes, sino de gratitud. Bajó a la sala donde estaba reunido el personal, personas con las que había trabajado durante años,
personas que habían permanecido leales a la empresa incluso en los momentos más difíciles. Señorita Hunter, Tom del equipo de ventas se adelantó. Solo queríamos decir gracias por luchar por la empresa, por no rendirse. Los aplausos llenaron la sala. Nancy miró sus caras y se dio cuenta de que esa era su vida real. Nada de intrigas, nada de fraudes, nada de actos oscuros, solo trabajo honesto con gente en la que confía. Más tarde, cuando volvió a casa, la ciudad ya estaba completamente sumida en la oscuridad. Pero su corazón estaba iluminado. Sabía que había tomado la decisión correcta. En la entrada de su casa, se encontró con la señora Thompson, una anciana vecina. Nancy, querida, qué alegría verte. Solo quería decirte lo contenta que estoy de que hayas podido mantener la empresa. Mi hijo trabaja para usted y dice que las cosas van incluso mejor ahora que antes. Nancy sonrió. Gracias, señora Thompson. Todos nos esforzamos mucho. ¿Y sabe una cosa? La anciana bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Siempre supe que ese David suyo era un mal hombre. Era demasiado escurridizo. Y tú lo hiciste bien. Les diste una lección a todos. En casa, Nancy estaba sentada en su sillón favorito, junto a la ventana. Tenía un libro sin leer sobre la mesa. Era la primera vez en 3 meses que tenía tiempo para leer. La vida volvía poco a poco a la normalidad. Sacó el teléfono y marcó el número de su hermana. «Hola, ¿cómo está mi sobrina favorita?» «Oh, Nancy». La voz de su hermana era alegre. «Han estado hablando de ti. Has sacado una nota excelente en tu proyecto sobre el negocio familiar». «¿De verdad?», sonrió Nancy. «Tendré que felicitarla. ¿Quizá podría venir a mi casa el fin de semana?» Después de la conversación, se quedó sentada largo rato mirando la ciudad de noche. En algún lugar, en la cárcel, estaban sentados David y Olivia. En algún lugar, el señor Black estaba haciendo sus oscuras hazañas, pero nada de esto era ya su historia. Su historia estaba aquí, en esta ciudad, en su compañía, entre la gente en la que confiaba y que confiaba en ella. Y era la historia que quería vivir. Mañana sería un nuevo día de su nueva vida, en el que decidiría cuál sería su historia. Un año después, la costa griega recibió a Nancy con un cálido sol de septiembre. Sentada en la terraza de un pequeño hotel, disfruta de las vistas al mar e intenta no pensar en la compañía. Robert, su adjunto, le enviaba informes diarios. Todo iba según lo previsto. La empresa prosperaba. Llevaba mucho tiempo planeando estas vacaciones. El último año había sido agotador. Noches sin dormir, tensión constante, reuniones y negociaciones interminables. Había llevado a la empresa a cotas sin precedentes, pero el precio había sido alto. Constantes dolores de cabeza, insomnio, ataques de pánico en mitad de la noche. «Señorita Hunter, me ha pedido que le traiga un zumo recién exprimido». El joven camarero depositó un vaso sobre la mesa. «Gracias». Nancy sonrió y volvió al libro que estaba leyendo. Un libro interesante, esa voz. La reconocería en cualquier parte. El señor Black estaba a su lado, tan elegante como siempre, a pesar del ambiente del complejo. Nancy sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. «No, no, no», se sentó en la mesa de al lado. «Es solo una coincidencia. A mí también me encanta este hotel, sobre todo en otoño. No creo en esas coincidencias». «Y con razón», sonrió. «La precaución nunca hace daño a nadie». Nancy cerró el libro. «¿Qué quieres? Durante un año no hubo problemas. Yo guardé silencio. Tú guardaste silencio. Todo funcionó. Quizás solo quería asegurarme de que estabas bien. Por favor». Le miró directamente a los ojos. «Déjame en paz. He cumplido mi palabra. No interferiré en tus asuntos». El señor Black miró al mar durante largo rato. «Sabe, su empresa va muy bien. Las acciones han subido un 70% en un año. Es impresionante. Se ha conseguido con trabajo honrado, sin ningún fraude». «Oh, lo sé», asintió.
Eso es lo que lo hace tan interesante. Nancy sintió que el cansancio del último año volvía a apoderarse de ella. ¿Qué quieres de mí? Nada. Se levantó. Solo quería saber cómo estabas y recordarte que algunos acuerdos es mejor no olvidarlos. No los olvido. Su voz era firme. Pero eso no significa que tengas que seguir todos mis movimientos. Sonrió. ¿Sabes qué es lo más interesante? Que confío en ti, pero en nuestro mundo, confía pero verifica. Cuando se marchó, Nancy se quedó mirando el mar durante mucho tiempo. Sabía que nunca acabaría. Siempre estarán mirando, siempre estarán ahí, como una sombra del pasado de la que no se puede desprender. Por la noche, habló largo rato con Robert por teléfono. ¿Cómo van las cosas en la oficina? Todo va muy bien, Nancy. Se ha firmado el nuevo contrato, los números crecen. Descansa tranquila. Robert dudó. ¿Y si recibes alguna oferta de fondos de inversión, debo rechazarlas de inmediato? Sí, sin discusión. Salió al balcón de su habitación. El mar nocturno hacía ruido abajo, las estrellas se reflejaban en el agua. En algún lugar de la oscuridad probablemente había otro par de ojos observándola. A la mañana siguiente encontró un sobre en su escritorio. Dentro solo había una tarjeta de visita con un número de teléfono y una breve inscripción. Por si acaso. Nancy rompió la tarjeta en pedacitos y los tiró al mar. No quería ningún por si acaso. Lo único que quería era paz. Una semana después, volvió a la ciudad. La empresa la recibió con buenas noticias, un nuevo gran contrato, ampliación de plantilla y aumento de beneficios. Todo era exactamente como ella había soñado. Pero a veces, sentada en su despacho con vistas a la ciudad, veía un coche negro aparcado en la acera de enfrente, y se daba cuenta de que ese era el precio de su victoria. Vigilancia eterna, sospecha eterna. Pero era un precio que estaba dispuesta a pagar, por su empresa, por su gente, por su derecho a vivir como quisiera. Una noche, cuando se quedó hasta tarde en la oficina, encontró un periódico nuevo en su mesa. En la portada había un artículo sobre la detención de varios grandes empresarios acusados de blanqueo de dinero. Entre ellos había algunos que habían trabajado con David y Olivia. El teléfono sonó casi de inmediato. Buenas noches, SRA. Hunter. Buenas noches, señor Black. ¿Ha visto las noticias? Sí, las he visto. ¿Qué le han parecido? Nancy miró por la ventana la ciudad de noche. Creo que no es asunto mío. Como habíamos acordado, mujer inteligente, dijo con una sonrisa en la voz. Buenas noches, señora Hunter. Colgó el teléfono y se asomó a la ventana. Abajo la vida estaba en plena efervescencia. La gente se apresuraba a volver a casa. Las luces de los restaurantes estaban encendidas. La música sonaba en alguna parte. Así era su vida. No era perfecta ni despejada, pero era la suya. Y sabía que, pasara lo que pasara, haría todo lo posible por protegerla, incluso si eso significaba vivir con una sombra a sus espaldas. La gran sala de conferencias del Hotel Ritz estaba abarrotada. Más de 300 empleados se habían reunido para el acto corporativo anual de Riverside Investments. Nancy estaba de pie en el escenario, mirando a las caras de las personas con las que había trabajado durante tantos años. Su corazón se llenó de calidez y gratitud. «Queridos amigos», dijo con voz tranquila y segura, «hace 5 años atravesamos juntos los retos más difíciles de la historia de nuestra empresa. Sobrevivimos. Nos hicimos más fuertes, y hoy Riverside Investments no es solo una empresa de éxito, es nuestra familia común». Hizo una pausa y miró a Robert, su adjunto, que estaba sentado en primera fila. Con los años, se ha convertido no solo en un ayudante de confianza, sino en un verdadero amigo. «Hoy tengo que anunciar una decisión importante», continuó Nancy. «He decidido ceder la dirección diaria de la empresa a Robert Miller». Hubo murmullos de sorpresa en la sala. «No os preocupéis», sonrió, «no me voy a ninguna parte.
Sigo siendo el principal accionista y miembro del consejo de administración, pero es hora de dejar la gestión diaria en buenas manos, y sé que Robert hará un gran trabajo. En la segunda fila estaba Michael, el hombre que entró en su vida hace 2 años. Profesor de economía, entendía su mundo, pero estaba lejos de las intrigas empresariales. Con él sintió lo que es el verdadero amor. Tranquilo, fiable, sin dramas ni segundas intenciones. A lo largo de los años hemos conseguido resultados increíbles, señaló Nancy la pantalla que tenía detrás y que mostraba los gráficos de crecimiento de la empresa. Nuestros activos se han triplicado. Hemos abierto sucursales en 5 nuevos países, pero lo más importante es que hemos mantenido nuestra reputación de empresa honesta y fiable. Recordó el día, 5 años atrás, en que todo parecía perdido. Recordó los ojos de David mientras lo sacaban de la sala. Recordó la fría sonrisa de Olivia. Todo parecía tan lejano como una escena de la película de otra persona. ¿Sabéis lo que he aprendido en estos años? Nancy miró alrededor de la sala. Que el verdadero éxito no son solo las cifras de los informes. Es la gente en la que confías y que confía en ti. Es poder levantarte cada mañana sintiendo que estás haciendo algo importante. La sala se quedó en silencio. Todos comprendieron que se despedían de una época, pero también me di cuenta de otra cosa. Su voz se suavizó. Que la vida no debe limitarse al trabajo, que a veces hay que pararse a pensar en uno mismo, en tu felicidad. Miró a Michael y sus ojos brillaron. Hace 2 años entró en mi vida una persona que me enseñó que el mundo es mucho más grande que los informes de empresa y los planes de negocio, que hay cosas más importantes que los contratos y los beneficios. Michael le sonrió con cariño. Se conocieron por casualidad, en una librería, cuando ambos cogieron el mismo libro. Empezaron a hablar y resultó que a los dos les gustaba la literatura clásica y el jazz. Con él podía ser ella misma, no una empresaria de éxito, ni una mujer con un pasado difícil, sino simplemente Nancy. Así que hoy abro un nuevo capítulo en mi vida. Enderezó los hombros. Quiero viajar, quiero aprender cosas nuevas, quiero despertarme no con el sonido de un despertador, sino con el canto de los pájaros. Quiero pasar más tiempo con mis seres queridos. En ese momento se percató de una figura familiar al final del pasillo. El señor Black estaba de pie a la salida, observándola. Le dedicó una leve inclinación de cabeza y en ella leyó aprobación. Con los años, había aprendido a vivir con esa sombra a sus espaldas, la había aceptado como parte de su mundo. Pero antes de irme, quiero daros las gracias a todos y cada uno de vosotros. Nancy empezó a enumerar los departamentos, diciendo nombres. Al departamento de ventas, que siempre superó sus objetivos. Al departamento financiero, que mantuvo el pulso de cada transacción. Al departamento jurídico, que protegía nuestros intereses. Los asistentes sonreían, algunos se enjugaban las lágrimas. No era solo el discurso de un jefe, era la despedida del hombre que les había guiado en los momentos más difíciles. Y me gustaría dar las gracias a Robert en particular. Le tendió la mano a su ayudante. Ven aquí, por favor. Robert subió al escenario. Hombre alto y seguro de sí mismo, llevaba mucho tiempo preparado para este papel. Este es el hombre al que confío nuestra empresa. Le entregó Nancy una llave simbólica del despacho. Sé que bajo su liderazgo, Riverside Investments alcanzará nuevas cotas. La sala estalló en aplausos. Robert abrazó a Nancy y ella sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tras la parte oficial, empezó el banquete. Nancy se movía de mesa en mesa, hablando con sus colegas, riéndose de viejos chistes y recordando proyectos conjuntos. ¿Estás segura de tu decisión?, le preguntó el señor Black cuando se quedó sola un momento. Absolutamente, le miró a los ojos. He cumplido mi misión. Ahora es el momento de vivir para mí misma. Bien, levantó su copa. Por una nueva vida, señora Hunter. Solo Nancy.
sonrió. Solo Nancy ahora. Más tarde esa noche, mientras ella y Michael caminaban a casa, él preguntó, ¿sin remordimientos? Nancy miró la ciudad de noche. No, por fin me siento libre, como si me hubiera deshecho de una pesada mochila que he estado cargando todos estos años. ¿Y después qué? ¿Y ahora qué? Sonrió. Lo siguiente es nuestro viaje a Italia. Luego, tal vez, los cursos de fotografía con los que llevo soñando mucho tiempo. Y luego, ya veremos. Se apoyó en su hombro y cerró los ojos. Tenía toda una vida por delante, una nueva vida que iba a vivir como siempre había querido, sin miedo, sin tensión constante, sin necesidad de demostrar nada a nadie, solo para ser feliz. Por fin, solo para ser feliz.